Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Fully Kids Podcast. Volvemos hoy con María Adelaida Uribe, que ya la conocimos hace unos episodios, y con María pues tenemos un montón de temas por tratar y hoy queremos compartir un tema súper valioso, súper común hoy en día también, y que creemos que es súper valioso tener herramientas para como enfrentarlo, afrontarlo y poder pues como hacerlo de la mejor manera. María, bienvenida, qué rico que estés aquí. Muchas gracias, Malu, gracias por esta invitación nuevamente, feliz de poder acompañarte. Mil gracias, qué rico. Bueno, entonces vamos a compartir hoy, María y yo habíamos conversado en una conversación telefónica sobre como los temas que hoy en día más estamos viendo y las preocupaciones que esto genera y los impactos a nivel familiar. Y hoy queremos tratar el tema sobre digamos, el divorcio en general, digamos que cuando sucede, qué pasa con los niños, cómo lo podemos transmitir a ellos, etcétera. Entonces, María, empecemos con las preguntas mágicas y es, digamos que si una familia decide tomar esta decisión, ¿cierto? Y tenemos pues como que ya es el momento de cómo lo vamos a afrontar a la familia y a los hijos especialmente, el qué se les dice, el cuándo se les dice, el cómo se les dice. Arranquemos por ese gran issue, pues. Sí, bueno, mira, pues para empezar es un tema que evidentemente es un tema doloroso, ¿cierto? Total. Cuando los papás llegan a consulta o están atravesando por ese proceso, es un tema que es muy doloroso. Eso no afecta única y exclusivamente a los niños, sino que los mismos padres están pues muy afectados, están pasando por un proceso de mucha acomodación, es decir, laboral, afectiva, social, económica, hay muchas dudas, todavía no saben exactamente qué va a pasar. En un inicio, por ejemplo, cuando solamente tienen la decisión tomada, pero todavía no saben bien qué va a pasar, cuando los papás me cuentan esto, yo siempre les digo, lo primero que hay que hacer es tómense el tiempo y no le cuenten nada a los niños hasta que no haya un plan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando se toman, digamos, esas medidas de contarle a los niños sin que el plan esté listo, a los niños eso les genera un nivel de ansiedad altísimo. ¿Cómo Uh-huh. le puedes contar tú a un niño con cara de tranquilidad que todo va a estar bien, que los papás acaban de tomar una decisión convencidos de que es lo mejor para su familia, cuando no se sabe el papá dónde va a vivir, la mamá para dónde se va a ir, ellos entonces cómo van a coger el bus por dónde? O sea, es un caos en su cabeza. A los Total. niños solo se les cuenta cuando el plan está listo. Hay papás que me dicen, María, pero es que nos falta pues de pronto un mes. Y yo le digo, pues si ya esperaron lo mucho, esperen lo poco, porque la verdad, eso sí genera un impacto importante en cómo arranca este proceso en la vida emocional de los niños. Muchos padres se preocupan porque esto genere, como diría uno vulgarmente, un rayón emocional en los niños. Yo diría que lo que realmente genera un trauma emocional es el mal manejo que hacen los padres del proceso del divorcio, no el divorcio como tal. Yo conozco hijos fabulosos de padres separados y conozco hijos que tienen muchas dificultades emocionales y sus papás viven bajo el mismo techo. Uh-huh. Entonces, realmente aquí la clave está en hacer la tarea muy bien hecha desde el momento en que se toma esa decisión. Entonces, tú me preguntabas, ¿qué se les debe decir? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo les sugiero siempre a los papás que desde el primer momento en que tomen la decisión de separarse, entiendan esto como una sociedad en la que tienen una empresa en común y ellos van a ser socios de por vida. Y cuando uno no se lleva bien con el socio, y esa empresa son sus hijos, y uno no se habla con el socio, no quiere volver a ver el socio, pues esa empresa se quiebra. Entonces, yo siempre les digo, hagan de cuenta que ustedes son coequiperos el resto de la vida, tienen peto los dos y chutan para el mismo lado. O sea, en ese sentido, como padres, ustedes van a tener que tener la intención firme de comunicarse de manera sana y constante por el resto de su vida. Entonces, desde el día uno arranca esta misión. La versión que se le da a los niños, en mi concepto, se les debe dar juntos. Es decir, no es la versión de la mamá y la versión del papá,
sino la versión de los papás. Yo les sugiero que hablen en plural. Generalmente hay uno de la pareja que es el que toma la decisión. Generalmente hay uno que dice, mira, sabes que no va más. Es muy raro encontrar pues una pareja que dicen al tiempo 1, 2, 3, separémonos, estamos de acuerdo. No, generalmente hay uno que ya viene haciendo ese proceso con anticipación. Entonces, la idea es que hablen en plural. Tu papá y yo, tu mamá y yo tomamos esta decisión. Cuando los niños están pequeños, estoy hablando de una etapa escolar, yo les sugiero a los papás que les expliquen a los niños con una historia que yo les cuento a los papás y que los papás les pueden quitar, adornar, poner, ¿cierto? Pero les doy como una maqueta de una posible conversación. Y les digo que esa conversación ojalá sea en un espacio muy tranquilo, en un momento del día tranquilo, en un lugar que sea cómodo para el niño, ojalá no por fuera de la casa, porque si el niño se pone triste, se pone ansioso, se pone bravo, pues que sea un espacio donde el niño realmente se pueda sentir cómodo y que no sea una conversación muy extensa. Les sugiero también que cuando lo hagan estén lo más tranquilos posibles y que haya uno que tome la vocería, quien se sienta con más disposición para hacerlo. Lo que yo les sugiero es que les expliquen a los niños que el papá y la mamá primero se conocieron, fueron amigos, se enamoraron, se volvieron novios, se fueron a vivir juntos o se casaron, o bueno, el tipo de relación que hayan tenido, se han querido tanto que tuvieron sus hijos, ¿cierto? Y que han formado un hogar muy bonito, pero que a veces los adultos tienen diferencias y que en este momento el papá piensa de una manera, la mamá piensa de otra, el papá quiere unas cosas, la mamá quiere otras, y que esto ha hecho que en este momento ellos hayan decidido juntos, los haya llevado a tomar la decisión de no seguir siendo esposos, pero que quieren seguir siendo amigos. Y los amigos no viven en la misma casa. Y se les pregunta a los niños, por ejemplo, tú no vives en la misma casa de Pedro. Tú quieres mucho a Pedro, pero no vives en la casa de Pedro, o tú no vives en la casa de Lisa, tú no vives en la casa de tu amiga. Por eso papá va a tener este espacio, ya el plan está listo, claro. ¿Sí? Y se les cuenta a los niños con pocos días de anticipación. Y se les explica, les dice, el bus te va a poder recoger allá, o tu papá te va a poder llevar al colegio, o yo te voy a poder recoger por las tardes, tu papá puede venir a la casa, tu papá te va a recoger en las clases de pintura, nos vamos a seguir viendo. Como quien dice, está pasando algo difícil y distinto, pero todo va a estar bien porque el papá y la mamá ya sabemos qué hacer. Y además, sigue habiendo un vínculo importante entre nosotros, más allá de ser tus papás, y es que nosotros seguimos interesados por el bienestar el uno del otro. Y esa relación que yo les digo a los papás debe ser, además de una relación cortés, yo utilizo esta palabra y es una relación compasiva. Esa relación compasiva, los hijos la deben ver desde el día 1. Es decir, que a mi papá le importa lo que le pasa a mi mamá y a mi mamá le importa lo que le pase a mi papá. Porque para ellos este duelo es uno de los más difíciles de atravesar. El primero yo diría que es obviamente la pérdida de la muerte del papá o la mamá, y el segundo es un divorcio, porque es que los hijos no piden el divorcio de sus padres, les toca asumir que sus papás están divorciados. Entonces, ese es el cuándo, el cómo y el dónde, ¿sí? Y se pueden esperar muchas reacciones. Calma un Hay minuto niños que quiero ahí que no... preguntarte algo. Espérame un Dime. minuto, te quiero ahí como interrumpir para decir, María, para llegar a ese punto, ¿cierto? De el qué, el cuándo, el cómo y el dónde debemos como enfrentarnos con esta situación a los niños, creo que es súper valioso como papás, como tener esa madurez de la sabiduría, de realmente pues tener la decisión definitiva y que no empiece, que a veces sí, a veces no, entonces sí, entonces mañana sí, entonces pasado mañana no, como que los papás se permitan como pareja, ¿cierto? Desvinculando por completo a estos niños de su proceso,
sino que cada uno se haga cargo como del proceso en su individualidad y como pareja, para poder que en el momento en que eso llegue esté realmente súper decidido, y haya pasado ya como las etapas iniciales del duelo, donde la rabia, donde todo lo que puede ocurrir ahí, porque de manera automática puede salir en ese momento tan crucial para los niños y como dices tú, es la interpretación que los niños hacen ante la situación, es como la manejamos. Entonces yo creo que sí depende netamente de cómo están los papás en ese momento, en ese entorno. No quiere decir que por más, digamos, sabia o definitiva, desde el amor, desde la dificultad que sea esa decisión, no sea dolorosa, porque finalmente es un cambio y que es súper duro para todos como esa nueva realidad. Pero definitivamente sí, como que hagámonos cargo y háganse cargo primero de sí mismos, luego de como pareja, para poder llevar ese mensaje a ellos, que finalmente es lo más importante y que transmitirlo de la mejor manera será la mejor inversión siempre, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿qué esperar, María, de Totalmente de ellos? acuerdo. Exacto, ¿qué esperar entonces del comportamiento o de ellos cuando ya reciban esta noticia? Pasan muchas cosas y yo se las digo a los papás y les hago la lista y les digo, no se vayan a angustiar, porque cualquiera de estas cosas cabe dentro del escenario de lo posible. Hay niños que no dicen una sola palabra y se van para el cuarto, callados, bravos, ensimismados, como con rabia. Sí. A estos chiquitos hay que darles el espacio, dejarlos solitos un ratico, volver y acercarse, ofrecerles un abrazo, decirles si quieres volvemos a hablar de esto mañana, entiendo que estás preocupado, todo va a estar bien, pregúntame lo que necesites, aquí estamos el papá y yo para eso, estamos abiertos a que nos consultes todo lo que se te cruce por la cabeza, porque los niños a veces se cierran. Esto tiene mucho que ver con el temperamento de cada chiquito. Hay otros que se ponen a llorar, se angustian, se preocupan, y estos chiquitos también hay que atenderlos en ese momento. Entonces, obviamente, los papás, ¿qué hacen? Te entiendo, nos abrazamos, seguimos siendo una familia, nuestra familia va a cambiar, pero tú sigues teniendo tu familia, sigues siendo tu papá, yo sigo siendo tu mamá, nos vamos a seguir viendo, va a haber unos cambios, estamos atravesando todos por este momento, pero vamos a hacer todo lo posible para que esto salga bien. Y hay otros niños que simplemente pasan a, ok, ¿y qué vamos a comer? Pizza. Pues, como si no les hubieran dicho nada. Negación. Y a veces los papás se quedan súper preocupados porque dicen, no entendió nada de lo que le dijimos. Entonces yo les digo a los papás, no entendió, no. Esa fue su manera de reaccionar en ese momento y posiblemente van a surgir preguntas de los niños en los próximos días que ustedes tienen que atender, porque es que el niño no es que reciba esa información ese día y ya. Esos niños empiezan a hacer preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué no recibes otra vez el papá acá? ¿El papá por qué no se puede quedar a dormir? O sea, todas esas preguntas van a surgir en los próximos días. Entonces, cualquiera de esas reacciones cabe dentro de lo esperado y los papás tienen que estar atentos para no embolatar, no enmascarar, no embadurnar, no disfrazar esa emoción de ese momento, sino acompañarla. Porque de eso se trata un duelo bien hecho, ¿cierto? No es embolatar el niño para que no sienta el dolor de lo que está pasando, sino ayudar a transitar esa emoción. Eso te iba a decir, es un proceso y creo que en esas diferentes formas de manifestación como padres, pues tenemos que acompañar el proceso como tal que se irá dando en los siguientes días, en la medida en que vayan sucediendo y haciendo los cambios. ¿Y en qué momento, María, uno consideraría que es importante consultar? O sea, ¿crees que siempre de manera preventiva? ¿Crees que darles el espacio en la medida en que vayan surgiendo cosas, consultarlo? ¿Cómo lo podríamos pensar ahí? Mira, pues a veces los papás, lo que yo he visto en consulta es que llegan a la consulta cuando ya uno diría,
se cometieron algunos errores, Ujú. ¿cierto? Entonces, sería muy rico que se supiera desde un inicio un par de ideas de cómo hacerlo bien, Claro. porque cuando consultan y ya se cometieron errores, como por ejemplo, es que le conté a tu papá que le conté que es que tu papá es el que quiere irse, Ujú. ¿cierto? O le Claro. dijimos que es que tu mamá ya no me quiere, ¿cierto? ¿Cierto? Se hicieron ese tipo de comentarios o el papá dijo, asume tú y dile tú porque yo no soy el que está tomando esta decisión, entonces tú enfrentas esto y vas y le cuentas a los niños, hay errores en el proceso. O Ujú. le cuentan a los niños el día que toman la decisión y cuando llegan a consulta yo les digo, pero ¿ustedes hace cuánto tomaron esta decisión? Me dicen hace un mes, ¿ustedes todavía están viviendo bajo el mismo techo? Sí, en camas separadas, cada uno durmiendo en un cuarto distinto, los niños viendo esto y no hay un plan, eso lastima mucho a los niños y los niños están absorbiendo esto de manera cotidiana. Entonces, qué rico poder uno saber, ahí sí como dices tú, como de manera preventiva, qué Ujú. evitar hacer para arrancar el proceso lo más organizado posible, para no hacer reprocesos en el camino, Claro. porque es que devolver la pita en ese sentido y explicarle a un niño, no, yo no quise hablarte mal de tu papá, realmente la decisión sí la tomamos los dos, cuando ya a ese niño se le dijo, no, lo que pasa es que tu papá fue el que se quiso ir porque tu papá se aburrió conmigo, es que esa información no la tiene porque tener un Total, niño, ¿cierto? total. Entonces, ahí es donde se cometen, digamos, ese tipo de errores. Sí. Sí, como siempre, mejor Otro prevenir, o punto, sea. consultar, Ujú. sí, mejor prevenir. Y consultar cuando vean unos síntomas muy específicos. Por ejemplo, excesiva irritabilidad en los niños, Ujú. unos cambios de estado de humor muy notorios. O sea, no es que se enojen pues de vez en cuando, sino que ustedes vean, los papás vean que de verdad hay un cambio en el estado de ánimo muy notorio en ese chiquito. O que haya muchas peleas con pares, o que esté con un bajón académico muy notorio, por ejemplo. Ujú. Esos síntomas son síntomas de Claro. alarma, son síntomas que dicen mejor consultemos, mejor miremos porque de pronto se está tragando la información, no está siendo capaz de expresarla, tiene temores frente a lo que estamos viviendo, no ha sido capaz de expresárselo al papá y a la mamá, o hay algunos errores en el camino que se cometieron y que se pueden subsanar. Total, total, súper importante. O sea, ideal que las familias busquen la ayuda previa para asesorarse bien en toda esta información que estamos compartiéndoles y también como en esos mecanismos de ya ellos como signos de alarma que nos ayuden pues como que coger a tiempo, que podamos acompañar a estos niños, que no sea un sufrimiento que se lo estén tragando y esto entonces me parece súper valioso. María, para continuar, digamos que la pregunta más difícil podría creer yo, pero como a manera como grande, ¿qué tips nos podrías dar y qué es valiosísimo e importante en el momento en que esta decisión se dé como familia? Como a tener como acuerdos en la crianza, es decir, si ya va a haber una casa de la mamá, una casa del papá, fines de semana por allá, fines de semana por acá, ¿cuáles son esos acuerdos que tenemos que tener presente para, pues, para tener como la mejor forma de que sigamos haciéndolo juntos, como decías tú, como socios de esto y obvio en beneficio de los niños? Súper. Mira, hay varias cosas importantísimas para tener en cuenta. Los niños, a diferencia de todo lo que pasa a nivel legal en un divorcio, que Ujú. claro, los papás dicen, tenemos 10 pesos, 5 para ti, 5 para mí, la casa la partimos así, así. Los niños no son una galleta, yo se los Ujú. explico así a los papás. Los niños no son un bien más, ¿cierto? Ujú. Entonces, los niños no le pertenecen a la mamá o no le pertenecen al papá. La crianza está pensada de a dos. Los niños necesitan a su papá y a su mamá. Yo les digo también a los papás, mire, yo conozco exmaridos, exmujeres, no conozco el primer ex hijo de nadie y no Ujú. conozco el primer ex papá de nadie. Total. Entonces, en ese orden de ideas, como esta figura representativa que son los papás para un chiquito, no podemos partir el niño por la mitad, como quien dice, bueno, ¿con qué pedazo me quedo yo? ¿Cierto? Porque además a veces no están en muy buenos términos los padres, entonces el niño queda también, como digo yo, metidito en la mitad
Entonces hay que poner de lado, hacer un ejercicio muy importante que es poner de lado toda esa parte, digamos, legal y todo lo que haya pasado en el medio entre el papá y la mamá, ¿cierto? Sus desavenencias, sus dificultades, sus tropiezos y pensar es en el bienestar del niño. Eso es muy difícil, pero eso es lo correcto. Y si uno ama profundamente a un chiquito, yo creo que uno tiene la intención y la firme capacidad de hacer el buen intento, ¿cierto? Para que eso salga bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? En la casa del papá va a pasar unos días y en la casa de mamá va a pasar otros. Cuando están muy chiquitines, yo les propongo que pasen más tiempo en casa de la mamá cuando están muy pequeños, porque pues estar como dice uno, pues como un pan de queso de la casa del papá a la casa de la mamá, para los niños la rutina se vuelve muy pesada. Pero a la medida que van creciendo, ¿cierto? Unos niños de 8, 9, 10 años pueden pasar perfectamente noches en semana en la casa del papá para que el papá no se vuelva, como digo yo, un papá hamburguesa y brinquitos. El Total. papá que recoge el fin de semana y es a comer helado, a brinquitos, a la finca, cuatrimoto, piscina, y la mamá está, apaga la televisión, lávese los dientes, hay que comprar 2 bananos para mañana para el colegio, está en Total. toda la rutina. Primero porque al papá también le corresponde eso y es un derecho que el papá tiene y es un derecho que el niño tiene y además porque se vuelve un papá muy bacano, que es el papá, ¿cierto? Y a la mamá pobrecita le sale una verruga de lunar peludo inmediatamente, pues porque es la mamá que regaña 24/7. Total, ¿Cierto? Y total, yo le digo, a usted le va a salir una verruga inmensa que no se la va a poder quitar. total. Entonces, esto tiene que estar muy repartido. Adicionalmente, ese vínculo emocional también se genera a partir de la disciplina y la disciplina también la ejerce papá, ¿cierto? Claro. Entonces, a medida que ellos van creciendo, esa crianza se va como ajustando en tiempos y lo mismo que pasa en la casa de la mamá debe pasar en la casa del papá. Lo más parecido posible. Voy a inventar. Si en la casa de la mamá no se brinca en la cama, en la casa de papá tampoco. Total, Lo que teníamos ajustado antes. Si en la casa no se desayuna con Coca-Cola, en la casa de la mamá, en la casa del papá tampoco. total, Si en la casa del papá se acuestan a las 8:30, en la casa de la mamá también, en total. semana. Pero si los niños empiezan a crecer sabiendo que depende del espacio donde estoy, cómo funcionan las reglas, es una pésima inversión. No solo para el niño porque no entiende bien cómo funcionan las reglas, sino que van creciendo y como adolescentes se dan cuenta que es más rico estar en un espacio que en otro. Y entonces prefieren la casa del papá o prefieren la casa de la mamá. Y legalmente, cuando ya cumplen cierta edad, ellos ya pueden escoger dónde quieren pasar más tiempo. Y cuando el ambiente es el mismo, pues para el niño es muy agradable estar en la casa del papá y es igual de agradable estar en la casa de la mamá. Entonces es una inversión muy mala hacer la tarea dispareja. Listo. Total. Por otro lado, los niños no son los mensajeros. Entonces, por Bien. ejemplo, un niño de 5 años que se va un fin de semana con la mamá, con el papá, y el papá le dice cuando lo va a dejar en la casa, mira, avísale a tu mamá que la pantaloneta te queda chiquita, que por Total, favor te mande otra. No, uno llama, yo le digo al papá, llama a la mamá y le dices, mira, la pantaloneta le queda chiquita, hay que total. comprar otra pantaloneta, pero el niño no es el que tiene que ir a llevar la razón de que la pantaloneta le quedó chiquita, que el Dolex se le quedó en la finca, que por favor le empaquen antisolar. O sea, esa no es la responsabilidad del niño. Cuando estos aparatos de ahora, como el computador y el chat, nos permiten estar todo el tiempo sin Bueno, hablarnos directamente, es un problema porque los niños no ven que los papás se hablan. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, ellos no se comunican. Yo les pregunto a los niños, ¿tus papás se hablan? Me dicen, no. Mi mamá se chatea con mi papá o mi papá llama a mi mamá y mi mamá no le contesta. claro. Los niños se dan Se dan cuenta. cuenta de todo. Entonces, hay que contestar todo. Son unas esponjas. Se dan Total. cuenta de absolutamente todo. Entonces, en ese orden de ideas, hay que contestar el teléfono, hay que saludar al papá. Hola, ¿cómo amaneciste? Supe que tenías gripa, ¿cómo vas? Me Claro. contó Felipe que amaneciste indispuesto. ¿Cómo Ujú. amaneciste? ¿Necesitas algo? Ya te paso el niño. Que este Total, chiquito vea que los papás se conversan y se hablan. total. Otro punto importante,
Los niños no son los que están, digamos, sobre todo en etapa pues escolar, que no usan celular. Ah, no, es que él no me pidió que te llamara, entonces está en mi fin de semana y como no me dijo que te llamara, yo no te llamé. No, el adulto que está con el niño es el que proporciona la comunicación con el otro. Claro. Vamos a llamar a la mamá, vamos a contarle cómo amaneciste, nos vamos a despedir de la mamá y lo mismo la mamá. ¿Cierto? Total. Es el adulto el que proporciona ese vínculo de conexión con el otro. Total. Listo. Y me ibas a Sí, te preguntar iba a decir algo. algo y es como que retomando un poquito lo del principio es para cerrar la pregunta de los acuerdos, como veámoslo como un negocio, en ese negocio donde como sociedad, digamos, acordamos lo mejor y como decías tú, la mejor inversión, hagámosla en pro de ellos, no en pro de llevarse el punto el uno ni de llevarse el punto el otro, sino pensando en el bienestar de los niños. Creo que eso puede ser como lo más importante y como dices tú, una inversión, porque además después se nos puede volver que las reglas aquí o allá y todo ese cambio, esas diferencias, no solamente por el bienestar de que quiera elegir vivir conmigo, sino que también en la adolescencia, como hablábamos en el podcast anterior, de eso que nos va a traer, los límites, pues como la autoridad, la forma de enfrentarse a las cosas de la vida. Entonces, creo que ahí es súper valioso como poner como prioridad ese punto. Y te iba a preguntar como para finalizar y terminar, que ya me empezaste a responder, es ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen? ¿Cierto? Que ya me dices, uno, ojo con los mensajeros, los niños no deberían ser. Dos, qué importante, y retoma ahí lo inicial que nos dijiste de la autocompasión, qué rico que los papás, por más que hayan decidido no ser pareja más, no vivir juntos y no tener pues como esta relación, se preocupen el uno por el otro, eso puede ser valiosísimo para los niños, entonces que los papás proporcionen ese espacio. ¿Qué más tips o qué más errores se cometen, María, en eso que tengamos presente para darles lo mejor a los niños en el medio de estas situaciones? Otro error que se comete con mucha frecuencia es tratar de indagar a través de los niños qué está pasando con la vida del excónyuge, ¿cierto? Entonces, claro, como el niño pasa tiempo allá, a través de lo que el niño va contando, se le van haciendo preguntas porque la mamá o el papá quiere saber qué pasa del otro lado, Total. ¿cierto? Entonces, los niños se empiezan a incomodar mucho y se empiezan a dar cuenta que eso genera roces entre los papás. ¿Y sabes qué hacen? Se callan. Total. No vuelven a contar lo que pasa, porque saben que meten en problemas al papá o a la mamá. Entonces evitan contar lo que hicieron. Entonces, en vez de tener una conversación fluida y tranquila y decir, sí, pasé rico, estuve con la abuela o fuimos a tal parte, hicimos tal cosa, empiezan a ser, digamos, muy monosilábicos en sus conversaciones porque no quieren generar discusiones ni discordia entre sus papás. Total. Ese es un error también que es muy frecuente. Otro error es que con el paso del tiempo, pues generalmente las personas que se separan o se divorcian tienen la intención de rehacer su vida afectiva. Entonces, aquí hay dos cosas importantes para tener presente. El primero es que a los niños no se les debe presentar todas las personas con las que el papá o la mamá empiezan como a salir, pues a tener como algún tipo de contacto social. ¿Por qué? Porque por un lado, para los niños en una etapa inicial es muy doloroso, es muy difícil entender que el papá está saliendo con otra mujer o la mamá se está viendo con otro hombre, ¿cierto? Entonces, yo lo que les sugiero a los papás es que hasta que no estén absolutamente seguros de que tienen una relación estable con alguien que obviamente pueda perdurar a futuro, de hecho tienen tiempo para construirla porque la construyen en los días que no se ven con los niños, no tienen los hijos en su casa, hasta que no sea una relación absolutamente como firme, no empiecen a abrir la puerta para presentarle sus hijos. ¿Para qué? Porque los niños, mira, los niños son tan lindos que los niños se apegan de los adultos porque los niños solo saben apegarse con quienes son buenos con ellos. Total. Y generalmente las personas que llegan a la vida de sus papás son personas que llegan con buenas intenciones. Claro. Pues de caerle bien a los niños, de ganarse los niños, de estar bien con esos niños. Entonces, esos niños se apegan a estas personas.
Y si no es una persona que va a durar y va a ser estable en la vida del papá o la mamá, ellos por un lado pueden volver a sentir como esa sensación de pérdida y de duelo nuevamente. Y dos, el otro error que se comete también es como darles la sensación de que hay reemplazo muy rápido de esa figura paterna o de esa figura materna. Tiene que quedarles muy claro que ellos ya tienen su papá, que ellos ya tienen su mamá y que la intención nunca es reemplazar la figura del otro. Eso se hace muy despacio, se hace con mucha calma, como digo yo, les digo a los padres, del afán no queda sino el cansancio. Es mejor hacerlo lo más despacio posible para que todo salga bien, ¿cierto? Porque eso es lo que quieren también los adultos, que todo salga bien. Y lo otro es no interponerse en la relación del otro, es decir, si la exesposa se interpone en la relación y en el vínculo que el exesposo tiene con su nueva pareja y no le permite al niño vincularse sanamente con esta nueva persona. Entonces no le permite que esta persona le dé regalos, no le permite que esta persona lo trate con cariño, no le permite que esta persona se le acerque. Los niños, ¿sabes qué hacen? Terminan por irse siempre del lado de su mamá, por ejemplo, en este caso, porque no les quieren faltar, porque se sienten como traicionando la confianza y el vínculo de amor que tienen con su mamá, y no debería ser así. Los niños deberían sentirse tranquilos y libres de vincularse con esta nueva persona que llegó, que le hace bien a la vida de su papá o de su mamá, y que su mamá está tranquila de que haya una persona que es amable y es querido, es amable y decente con él. ¿Cierto? Ese es el escenario ideal, ¿cierto? Porque lo contrario les hace mucho daño a los chiquitos. Mucho. Sí, total, como sostener una lealtad que no les corresponde, o sea, como que más quisiera uno del otro lado, que el otro lado fuera adecuado, rico, cariñoso, pues maravilloso sería, ¿cierto? Entonces, no, vuelve y juega, no combinar esas emociones de padres o de relación o de esas diferencias que haya entre ellos con este tema de la crianza. María, espectacular. Se me acaba de surgir la última pregunta y lo prometo, y es ¿cómo manejar el tema de la esperanza? Es decir, hoy tuve un caso en donde el niño me decía, ¿y qué pasa si mañana o pasado mañana de pronto deciden o sea, ¿cómo uno maneja eso y les dice hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Pues a mí se me ocurrió decirles, se vive el día a día, uno nunca sabe cómo en la vida pasa, pero ¿tú qué nos dirías sobre manejar esa esperanza? Que los niños no vivan con la ilusión de que va a ser otra vez algún día juntos, y si algún día deciden nunca más volver a pelear, podrían volver a estar juntos. Mira, qué buena esa pregunta. Es súper importante. Yo les digo siempre a los papás que uno no puede vivir casado como si estuviera separado, ni vivir separado como si estuviera casado. Claro. Entonces resulta que cuando estaban por separarse, cada uno vivía en un cuarto distinto, no se hablaban, se cruzaban pues 2 palabras y ya. Y ahora separados tienen ideas como, paseemos juntos. Vení, quédate a dormir aquí hoy. Venite para la finca este fin de semana. Papás que se siguen tratando con el apodo cariñoso con el que se decían siempre. Entonces, los niños, que son supremamente perceptivos, viven en un principio como en un estado de alerta de, se volvieron a decir gordita y gordito. O sea, es que mi mamá le dice corazoncito a mi papá, debe ser que entonces, ¿será que va a haber un nuevo arreglo? O sea, lo invitó a comer. Bruto, nos vamos a ir de paseo los 4. Eso debe ser que las cosas están otra vez muy bien. Entonces, yo soy siempre partidaria de que a los niños se les debe ayudar a permanecer en su principio de realidad. Y su principio de realidad es, tus papás están separados, se quieren, se aprecian, se respetan, pero están separados. La realidad hoy es están separados. Si en un futuro esos padres, que yo he tenido casos, vuelven, se trabajará la historia de tus papás van a volver. Llegará el momento de devolver la pita. Pero en el día a día, mantener esa llamita, esa posibilidad, eso, mira, genera un dolor aquí, como, ¿sabes qué tengo que hacer para que ellos vuelvan?
¿será que será culpa mía y por eso será que no vuelven? ¿O será que se divorciaron porque yo soy un niño necio? ¿O será que si a mí me va mejor en el colegio vuelven y no pelean? Ellos empiezan a ser, como quien dice, los actores principales para hacer que eso pase, cuando eso no está en sus manos. Total. Entonces, el principio de realidad es súper importante. La realidad hoy es, tus papás no están juntos. Entonces, vivamos bajo esa realidad, ¿cierto? Y yo le digo a los papás, no les prometan cosas que hoy en la vida de ustedes no es un hecho, porque eso lastima los niños. Es mejor, es como, ¿sabes cómo es? Es como un machucón de a poquitos. Total. Ven, yo te machuco, pero de a poquitos, ¿cierto? No, tienes tus papás separados, asumámoslo, vivámoslo, transitemos el duelo, pasemos por ahí, y si ya esos papás el día de mañana resuelven volver, que a veces pasa, pues entonces ese niño tendrá una sorpresa, ¿cierto? Pero no mantener esa llama prendida porque es doloroso para los chiquitos. Total, como esa coherencia me parece súper importante, súper importante. María, qué rico. Bueno, no, mejor dicho, este tema muy importante. Creo que las familias que les corresponda transitarlo, pues puede ser de mucha ayuda todo esto y también para uno, digamos, como en el acompañamiento de los hijos cuando llegan con las noticias de los amiguitos, también me parece valioso como poderlo compartir de una manera sana, real, tratando pues como de apoyarlos de la mejor manera y que eso también pueda ser un apoyo para sus amiguitos o la familia o lo que haya ahí. Entonces, bueno, mil y mil gracias por este espacio, te agradecemos un montón y esperamos que les haya servido un montón este episodio. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes @fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.